Descubierto el asombroso secreto de su conexión, un amor transformador en la soledad del ranchero José, un ranchero de 45 años, se encontraba en la penumbra de su propia existencia, atrapado entre la tradición y la monotonía del campo. La tierra que había heredado de sus antepasados era su única compañía, esa que le ofrecía una forma de vida no reconocimiento. Cada día despertaba antes del amanecer y se entregaba al cultivo, pero el sudor que llenaba su frente no era suficiente para que su familia lo viera como algo más que un simple trabajador. A menudo, sus propios hijos lo miraban con decepción, preguntándose por qué no podía ser como otros hombres de la ciudad, hombres que habían hecho algo más que solo trabajar la tierra. Un día, sin embargo, un paquete llegó a su puerta. La universidad había llegado con una aceptación inesperada, lo habían seleccionado para un programa de investigación agrícola que prometía revolucionar las prácticas de cultivo en su región. Su corazón se aceleró, la posibilidad de salir de su rutina era una luz en la oscuridad, pero esa luz también lo llenaba de dudas. ¿Debería dejar atrás su hogar, su familia y la tradición que tanto valoraban? El conflicto crecía dentro de él, una batalla entre lo conocido y lo desconocido. Fue entonces cuando conoció a Laura, una ingeniera agrónoma que había llegado a su pueblo con la mirada decidida de transformar la agricultura local. Se sentaron a conversar bajo el cielo estrellado, el murmullo del viento susurrando sus secretos. Con cada palabra, una conexión surgía, alimentando no solo su intelecto, sino también su corazón. José comenzó a cuestionar su vida, la rutina que había aceptado como normalidad, un ciclo interminable de trabajo en el que apenas podía ver su propia valía. Mientras crecía su relación, la presión social se hizo palpable. Los murmullos en el pueblo empezaron a surgir, la gente miraba con recelo a Laura, preguntándose qué hacía una forastera en ese lugar. José, dividido entre su amor por ella y su responsabilidad hacia su familia, sintió la presión de sus propias raíces oprimiendo su pecho. Cada vez que se veía a sí mismo, no podía evitar sentir que representaba la tradición, un hombre atado a las expectativas que lo habían moldeado, un ranchero, el legado de su padre, el pilar de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día, la angustia de José aumentaba. Su mente se veía atrapada en un torbellino constante, cuestionando su identidad y el futuro que comenzaba a dibujar junto a Laura. El amor que sentía por ella se convertía en un faro, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía inmóvil. Cuando los obstáculos surgieron para amenazar el proyecto de Laura, la presión se intensificó. Su lealtad era un peso insoportable, la idea de perder a Laura lo sumía en una desesperación sin fin. Frustrado y asustado, miraba la tierra árida de su rancho, la única vida que conocía, preguntándose si debía arriesgarlo todo por un futuro incierto. La angustia envolvía su ser, oscureciendo su mundo hasta que todo lo que podía sentir era la presión de decidir. Cada decisión lo confrontaba con la realidad cruda de su existencia. ¿Sería suficiente el amor que había crecido entre ellos para cambiar su vida o lo perdería todo por no atreverme a desafiar lo conocido? Y así, en medio de esa tormenta interna, la vida de José pendía de un hilo, donde cada latido era una pregunta, un deseo, una lucha. José se despertó esa mañana sintiéndose diferente. Había pasado la noche en vela, atrapado entre la agonía del temor y la posibilidad de la transformación. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando las habitaciones vacías de su hogar, una metáfora palpable de su propia vida, repleta de potencial no explorado y sueños ahogados. Mientras se vestía, el eco de las palabras de Laura resonaba en su mente.
Le había hablado sobre el concepto de agricultura sostenible, una práctica que implicaba un enfoque consciente del cultivo que no solo luchaba contra la degradación del suelo, sino también apelaba directamente a la importancia de la comunidad. ¿Qué significaría eso para él? José se detuvo un momento en el espejo, sintió la determinación acumularse dentro de él. Era hora de algo más que solo seguir las reglas impuestas por sus antepasados. Después del desayuno, José decidió que asistiría a la reunión del Consejo Rural del pueblo. Se trataba de un evento habitual donde se discutían las decisiones que afectaban a la comunidad agrícola. Había estado presente muchas veces, pero esta vez su paso sería diferente, no se conformaría con escuchar pasivamente. El deseo de cambiar la narrativa de su vida ardía en su interior. Al llegar al centro de reuniones, se encontró rodeado de rostros familiares que lo miraron con escepticismo. Las conversaciones revoloteaban en el aire, llenas de quejas sobre las malas cosechas y la merma de ganancias. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por el pesimismo general, José se puso de pie y con voz firme habló. Creo que hay formas diferentes de hacer las cosas. He estado en contacto con Laura y su idea de un enfoque sostenible puede cambiar nuestro destino. Sus palabras flotaron en la sala, pero lo que recibió fue una mezcla de miradas de incredulidad y sarcasmo. Sé que no soy un experto, pero posiblemente, juntos podemos explorar nuevas técnicas que beneficien a todos, continuó, sintiendo como un fuego nuevo comenzaba a arder en su pecho. Al finalizar la reunión, algunos agricultores se acercaron a él, curiosos por sus ideas, mientras que otros se mantenían distantes, atrapados en sus prejuicios. La conversación se extendió a su alrededor, y algo dentro de José comenzó a florecer. Cada pregunta, cada respuesta era un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. Recibió el apoyo de José Luis, un viejo amigo que también había sentido la presión de la tradición en su propio hogar. Tal vez deberíamos reunirnos, hacer una prueba, le dijo, un brillo de esperanza en sus ojos. José sonrió, una conexión renovada estaba surgiendo. Podría sumar a otros, formar un pequeño grupo dispuesto a experimentar con los nuevos métodos planteados por Laura. Con el paso de los días, José se dedicó afanosamente a investigar más sobre las técnicas que había aprendido, junto con su amigo. Desarrolló nuevas estrategias para adaptar su cultivo, buscando el equilibrio entre las antiguas enseñanzas y las innovaciones que prometían un futuro más fructífero. Se sentía vivo, confrontando los ecos del pasado, no para ser aplastado por ellos, sino para forjar un camino nuevo. La relación con Laura también se intensificó, cada intercambio se convirtió en un intercambio de ideas y aspiraciones. Pero entre la emoción y la determinación, permanecía una sombra de inquietud. Cada avance, cada pequeño éxito era a la vez un recordatorio del precio que podría tener su transformación. La resistencia del pueblo aún era palpable, y su familia, ¿cómo recibiría este nuevo camino? Mientras José se enfrentaba a las expectativas cuestionadas y los desafíos del cambio, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La decisión de revelarse como un hombre dispuesto a desafiar lo conocido era un riesgo, pero también una oportunidad de encontrar su verdadero lugar en el mundo. Dentro de él, una lucha interna continuaba creciendo. De repente, un mensaje inesperado de Laura interrumpió sus pensamientos. José, tengo algo importante que discutir contigo. He recibido noticias que podrían cambiarlo todo. El pulso se aceleró en su pecho, sin saber si debería sentir esperanza o miedo. ¿Sería esto el comienzo de un nuevo capítulo, o el final de su historia como la conocía? Un aire tenso recorría la habitación mientras José contemplaba el mensaje en su teléfono. La frase de Laura palpitaba en su mente y, por un momento, todo lo demás se desvaneció. La incertidumbre lo invadía. Qué emocionante, o quizás aterrador, cambio podría traerle aquella noticia. La vida de él en la granja había sido un ciclo monótono, algo predecible y, sin embargo, en este instante, la posibilidad de una nueva dirección lo obligaba a reconocer su deseo profundo de transformación. Pese a la ansiedad, se obligó a centrar su energía en la respuesta.
Cuando podemos hablar, escribió, sintiendo que, en cada tecleo, estaba el paso hacia lo desconocido. Después de enviarlo, se dedicó a sus tareas diarias con un nuevo vigor, como si las hojas secas que intentaba recoger fueran también las barreras del pasado que necesitaba soltar. La tarde se deslizó suavemente hacia la noche y, cuando su teléfono sonó nuevamente, sintió una oleada de anticipación. Laura había propuesto un encuentro en un café lejano, un lugar que nunca había considerado, pero que ahora se sentía perfecto, un símbolo de su viaje hacia lo desconocido. Al arribar, el ambiente del lugar lo envolvió. La iluminación suave y el murmullo de otros clientes creaban un espacio donde la lógica del pasado parecía desvanecerse. Al verla, las palabras le fluyeron. ¿Qué tienes que contarme que pueda cambiarlo todo? Laura tomó aire y, en su mirada, encontró la misma mezcla de esperanza y temor que había sentido durante tantas noches en desvelo. He hablado con unas organizaciones que están buscando implementar proyectos de agricultura sostenible en nuestra región. Y estoy convencida de que podemos participar como pioneros. Las implicancias de sus palabras inundaron a José. Por un lado, era una puerta abierta a todo lo que había imaginado, pero también significaba enfrentar el acierto de quienes le rodeaban. ¿Estaba listo para llevar la lucha más allá de sus propios confines? Laura continuó hablando, su voz era un mapa que guiaba a través de las complejidades de lo que significaría aunar esfuerzos. Había recursos, formación y la posibilidad de ser un modelo para otros en su situación. Sin embargo, el dejo de la duda no se disipaba. La idea de que su propio pueblo pudiera resistir aún más no dejaba de asaltarlo. A cada inquietud que se colaba en su mente, Laura respondía con argumentos que lo arrastraban hacia un futuro lleno de posibilidades. Al final de la conversación, una chispa de determinación brillaba en su interior. Regresando a casa, en la penumbra del camino rural, José empezó a concebir cómo podría abordar la conversación con su familia. Había años de tradición y expectativas que lo ataban, pero por primera vez, contemplaba la idea de un futuro propio, en lugar de uno dictado por las sombras de un legado que le pesaba. La visión de un nuevo mañana encendía su espíritu. Aunque su familia lo recibiría con dudas, en su conciencia creció el firme propósito de intrigarles, de no convencerlos, sino de ofrecerles la oportunidad de ser parte de un desafío revitalizador. Pero había algo más, a medida que sus pensamientos se ordenaban, se percató de que su conexión con Laura se había profundizado. La posibilidad de una colaboración y un respeto mutuo florecía en sus interacciones. La transformación que buscaba no solo era profesional, iba más allá, hacia lo personal. Sin embargo, esa noche, mientras su mente giraba en torno a futuros inciertos, una idea perturbadora le llegó: sería capaz de manejar la presión de tal cambio y, al mismo tiempo, lidiar con lo que sus padres podrían pensar. Su corazón latía con determinación, pero una pregunta pendía en el aire: cuando la verdad salga a la luz, ¿él seguirá avanzando, o se rendirá ante la tradición que tanto le ha pesado? La tensión se apoderó de él como la bruma del amanecer, anticipando su próxima pelea interna. Y así, en el silencio de su habitación, el eco de sus propios temores resonaba: el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba al borde de un cambio definitivo o se convertiría en víctima de sus propios miedos? La luz de la mañana se colaba a través de la ventana, dándole un nuevo matiz a la decisión que debía tomar. José se levantó, sintiendo en su interior el peso de lo que estaba por venir. La determinación brotaba de su corazón como un brote que, desafiando la sequía, se abría paso hacia la luz. ¿En qué momento, se preguntó, había comenzado a visualizar su futuro fuera de los límites de la granja? ¿En qué instante Laura se había convertido no solo en una aliada, sino en una musa personal para dejar atrás la antigua inercia? Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos danzaban entre la expectativa y el miedo. La conversación con Laura había sembrado en él la semilla del cambio, pero esa misma semilla también le recordaba que tendría que desafiar el statu quo en su hogar. Su madre aún esperaba que él se hiciera cargo del negocio familiar, un legado que no solo pertenecía a su familia,
sino que estaba profundamente arraigado en la comunidad. Tenía que creer que lo que deseaba era posible, pero el eco de la tradición resonaba en su mente como un recordatorio constante. En un intento por organizar sus ideas, José se sentó en el viejo desván que había sido su refugio durante años. Allí, rodeado de recuerdos, recordó momentos de su infancia, sueños olvidados de explorar el mundo más allá del horizonte de su tierra. De repente, el espacio se sintió más pesado, esa reminiscencia cargaba consigo no solo nostalgia, sino un sentido de revelación. Cada rincón de ese lugar testimonió su lucha interna, cada objeto un símbolo de lo que representaba su vida hasta ahora y, al mismo tiempo, lo que podría llegar a ser. La voz de Laura resonaba en su mente, impulsándolo hacia otra dirección. Se visualizó a sí mismo liderando un proyecto innovador que podría beneficiar a muchos, no solo a su familia. Pero ese mismo pensamiento se opacaba por otro, el miedo a la desaprobación. ¿Cómo responderían su madre y su padre? ¿Podrían ver el valor en su ambición o simplemente lo tildarían de imprudente? Por primera vez, pese a la lucha entre la tradición y la aspiración, comenzó a hacer una lista mental de todos los beneficios que podrían resultar del cambio. Recorrió su memoria buscando las conversaciones donde sus padres habían compartido su amor por la tierra. Recuerdos de su padre hablando de la importancia de dejar un legado, de la responsabilidad hacia la familia y el pueblo, pero, ¿qué tan importante era el legado si éste lo mantenía atado a una vida que no deseaba? Mientras la bruma se disipaba, la imagen de Laura apareció nítida, su entusiasmo, su empuje por transformar la agricultura local. Sin quererlo, ella era el reflejo de un anhelo que había estado escondido en su interior. De pronto, sintió la vista nublada por la emoción. Comenzó a escribir en una hoja de papel los diferentes escenarios, visualizando cada uno de ellos, la aprobación de sus padres, el rechazo de la comunidad y una esperada ambivalencia por parte de sus amigos. Cada línea era un paso hacia su futuro, una afirmación de que deseaba convertirse en ese pionero junto a Laura. Lo fascinante, sin embargo, era la revelación de que, mientras se arriesgaba a salir de su zona de confort, también florecería su conexión con ella. El reloj marcaba la hora del almuerzo, y la conversación con sus padres se acercaba como un tren en la distancia. Ni él sabía si tendría la valentía para defender su decisión o si cedería ante las conjeturas que siempre lo habían rodeado. Con cada nuevo pensamiento, la adrenalina subía, dejando claro que la lucha por su futuro ya no era un mero ejercicio mental, era una batalla inminente. Los ecos de esas decisiones resonaban en su mente mientras miraba hacia el horizonte. Acercándose el momento de enfrentar a sus padres, recordó, el cambio no ocurre sin conflicto. Justo cuando la inquietud se adueñaba de sus pensamientos, se sintió listo para aceptar la carga de responsabilidad que venía con su elección, el afrontar su pasión y arriesgarse a ser juzgado. La puerta de la granja estaba frente a él, simbolizando la entrada a la transformación que tanto anhelaba, la incertidumbre era un precio final a pagar. Mientras inhalaba hondo y se dirigía hacia la mesa del almuerzo, la pregunta se volvió a manifestar en su interior, ¿sería capaz de enfrentarse a la tradición o volvería al refugio seguro de la conformidad? El momento de la verdad había llegado. La mesa del almuerzo estaba dispuesta como siempre, pero el ambiente era diferente. La luz que entraba por la ventana no solo iluminaba el lugar, sino que también parecía resaltar la tensión que impregnaba el aire. José se sentó lentamente, sus manos temblorosas se posaron sobre la madera pulida. Su madre, que siempre lo observaba con preocupación maternal, levantó la vista de su plato. ¿Todo bien, hijo?, preguntó con un tono que reflejaba amor pero también esa creciente inquietud. La pregunta resonó en la mente de José como un eco de su conflicto interno. ¿Cómo iba a explicar sus aspiraciones? La comida avanzó en un silencio incómodo, cada bocado era un reto. Mientras sus padres conversaban sobre el clima y el cultivo de maíz, su mente se distraía, formulando discursos que nunca llegaban a articular. La imagen de Laura aparecía en su mente de nuevo, siempre con esa chispa de determinación. José se dio cuenta de que debía ir más allá de la defensa de su elección,
necesitaba abordar sus verdaderos deseos. Finalmente, el alivio y la decisión se conjugaron en un solo momento. A medida que su corazón latía con fuerza, inhaló profundamente. Hay algo que quiero compartir con ustedes, logró pronunciar, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Su padre lo miró, con una mezcla de sorpresa y una leve ceja arqueada. ¿Qué ocurre, José? La conversación fluyó en un mar de emociones y resistencia. Explicó su deseo de emprender, de trabajar junto a Laura en una iniciativa que podría modificar el enfoque agrícola de sus tierras. A cada mención de su sueño, la reacción de sus padres fue como un golpe a su confianza. Su madre, aturdida, comenzó a enumerar las razones que la mantenían arraigada a la tradición. Su padre, por su parte, permanecía en silencio, cada pausa una montaña de expectativas no cumplidas. Las palabras de su madre calaron en él, recordándole la responsabilidad y la herencia. Sin embargo, a medida que se defendía, sintió como su voz crecía en firmeza y claridad. No quiero ser solo un heredero, dijo, quiero generar un impacto, abrir nuevos caminos. Sus ojos encontraron los de su padre, buscando en ellos un rayo de comprensión. El tiempo se detuvo. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. José sintió que su corazón palpitaba con más fuerza. Al mirarlos, entendió que el enfrentamiento no se trataba solo de él, sino de su evolución y de la lucha por la identidad que había estado postergando. La conexión que buscaba con su propia vida se materializaba en aquel instante. Finalmente, su padre rompió el silencio. Entiendo que anhelas algo más, pero lo que propones no es solo una decisión personal, es arriesgar lo que hemos construido. Lo que me preocupa, hijo, es que podrías perder mucho en el camino. La posición de su padre le hizo revaluar si el camino que elegía merecía el sacrificio de un legado familiar. Como respuesta, José se levantó de la mesa, un instante de nervio atravesando su ser. ¿Qué si hay una posibilidad de construir algo nuevo? ¿Qué si ese legado puede evolucionar? La discusión podría haber continuado, pero José había encendido un fuego interno que ya no se apagaría. Con cada palabra, se reafirmaba en su decisión y en su deseo de explorar lo desconocido. Se retiró de la mesa y salió, dejando a sus padres atónitos. En el jardín, la frescura del aire contrastó con el calvario emocional del interior. Se sentía más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, el eco de sus palabras todavía retumbaba en su mente. La incertidumbre de lo que vendría era abrumadora, pero por primera vez, también sentía una chispa de esperanza. Mientras contemplaba el horizonte, estaba claro que no había vuelta atrás. Cada paso lo acercaba más a Laura, pero también a una confrontación ineludible. La sombra de la desaprobación se cernía sobre él, pero algo dentro le decía que, aunque debía lidiar con la incertidumbre, había dado el primer paso necesario para reclamarse a sí mismo. Había soltado un fragmento de su pasado, pero ahora las preguntas eran más personales. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Podría realmente transformar su vida separándose de la expectativa familiar? Las respuestas no eran evidentes, y el impulso de avanzar se unía a una nueva ansiedad por saber si el camino elegido sería el correcto. Justo en ese punto, la imagen de Laura cruzó su mente, una imagen de fuerza, de posibilidades aún por explorar. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, se dio cuenta de que, más allá de la lucha por su futuro personal, también había empezado una batalla por su futuro junto a ella. Y, sin saberlo, la llegada de un nuevo desafío estaba acechando en la distancia, esperando su momento para entrar en escena. Cada día que pasaba, José se sumergía más en sus pensamientos sobre la iniciativa con Laura. La propuesta que tanto había discutido con ella no era solo una forma de trabajo, era un símbolo de su deseo de crear un nuevo legado. Pero a medida que revisaba sus planes, un sentimiento de inseguridad emergía en él. Las dudas sistemáticas de su familia parecían plantear un laberinto del cual no podía escapar.
Se levantó temprano al siguiente día, decidido a reunirse con Laura. Sabía que cada momento que pasaba sin hablar con ella aumentaba la presión interna. La idea de que pudiera estar en lo cierto, que una nueva forma de ver la agricultura podría transformar sus vidas, se volvía cada vez más tentadora. Pero sabía que los sueños necesitaban acción práctica, era hora de moverse. Mientras caminaba por los senderos del campo hacia la casa de Laura, su mente se llenaba de posibles diálogos, estrategias y argumentos. Debo explicarle por qué es tan importante, pensaba. Si logramos demostrar a mis padres que esto es viable, tal vez ellos puedan comenzar a entender. Al llegar, Laura lo esperaba en el porche, una figura resiliente que lo llenaba de confianza. Antes de que él pudiera hablar, ella lo interrumpió con una sonrisa. ¿Te sientes bien, José? Te veo un poco distante. Me he cuestionado mucho desde nuestra última conversación, comenzó él, sintiendo cómo las palabras se deslizaban de sus labios. Lo que quiero significar es, no solo es un negocio. Es nuestra vida, lo que elegimos. Laura lo miró fijamente, su expresión seriamente empática. Eso ya lo sabemos, pero también debemos considerar cómo avanzaremos. Necesitamos un plan sólido, pruebas de que lo que proponemos es viable. No será fácil convencer a tus padres o a la comunidad. Cada palabra de Laura resonaba en su mente. Su pragmatismo lo desafiaba a ser más concreto, a transformar su idealismo en pasos tangibles. Con cada idea que surgía, una chispa de determinación se encendía en su interior. Por primera vez, veía el desafío no como una barrera, sino como un peldaño hacia su emancipación. Decidieron sentarse a trabajar en un plan detallado. José, armado con hojas y un bolígrafo, empezó a esbozar ideas sobre la rotación de cultivos, el uso de tecnología moderna para conservar recursos y la posible creación de una cooperativa. Con cada propuesta, su solidez se expandía. Los minutos se convirtieron en horas mientras discutían cada aspecto de su visión. José sentía que cada palabra de Laura, cada argumento que construían juntos, fortalecía su conexión no solo profesional, sino personal. Ella lo desafiaba a ser mejor, a ser valiente. Al concluir su reunión, el sol empezaba a caer, tiñendo el campo de un dorado suave. Mientras se despedían, la duda que había invadido a José por días comenzó a disiparse. Se daba cuenta de que estaba preparado para armar su defensa ante su familia, porque sabía que su trabajo junto a Laura valía la pena. No era solo un negocio, era su nueva realidad. Vamos a hacer esto. Lo que hemos discutido va a suceder, le dijo a Laura, sintiendo cómo la confianza crecía en su pecho. Pero necesitarás más que solo buenas intenciones, contestó ella con un tono alentador pero firme. El verdadero desafío comienza ahora. ¿Está preparado para enfrentar la oposición? La pregunta giraba en su mente como una campana. La batalla no solo se libraría contra el escepticismo de sus padres, sino también contra su propio miedo al rechazo. La dualidad de su lucha se manifestaría en la arena de la realidad a la que se acercaba. José comprendía que todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado a este momento crucial. Con un nuevo propósito, se sintió listo, aunque el miedo siguiera presente. La conexión con Laura se había transformado en su fuente de inspiración. Mientras caminaba hacia casa, la noche caía, llevando consigo la luz del día, pero prometiendo un nuevo amanecer. Una decisión inminente se cernía sobre él, una prueba de su valentía y determinación. Tenía toda la intención de luchar por su visión. Pero la fuerza de su conexión con Laura sería suficiente para superar las barreras que se erguían a su alrededor. Esa pregunta se volvía más apremiante conforme se acercaba a la entrada de su hogar. Esta vez no serían solo palabras al aire, era momento de materializar sus aspiraciones en acciones concretas. José llegó a la puerta de su hogar con una sensación de desafío latiendo en su pecho. La incertidumbre sobre la reacción de su familia añadía un peso inusual a su determinación. Se sentó en la mesa de la cocina, un espacio familiar que siempre había sido un refugio, y empezó a escribir.
Las palabras fluyeron con la misma energía que había sentido durante su reunión con Laura, su mente enfocada en concebir un argumento lógico y persuasivo que pudiera contrarrestar las dudas de su familia. En la soledad de su hogar, José se permitió un momento de reflexión. Había sido atrapado en la rutina, conformándose con lo que se esperaba de él. Frente a la industria agrícola tradicional que sus padres defendían con fervor, la idea de innovar parecía un acto casi de rebeldía. Pero, sorprendentemente, esta rebelión ya no le parecía tan distante. Ahora era más un acto de amor hacia su familia y su propia identidad. El papel en blanco se convertía en su cómplice mientras sus pensamientos se organizaban por fin. Desde la rotación de cultivos hasta la diversificación de productos, cada idea se convertía en una posible prueba de que su visión no solo era deseable, sino necesaria. Se dio cuenta de que la transformación que anhelaba no era únicamente profesional, implicaba un crecimiento personal que lo llevaría a un lugar donde se sintiera genuinamente realizado. Su inquietud se intensificó cuando oyó la voz de su madre desde la sala. Con sabor a nostalgia, recordó las historias que ella contaba de su infancia, acerca de las cosechas perdidas y los inviernos difíciles. Ellas habían sido lecciones de resistencia, pero también de un apego a lo conocido, un miedo intrínseco a lo nuevo. Él comprendía que, para romper ese ciclo, tendría que abordar el tema con sensibilidad. ¿De qué hablas, hijo?, preguntó su madre, asomándose por la puerta con una mezcla de curiosidad y preocupación. Estoy pensando en un nuevo enfoque para la granja, respondió, sintiendo que el nudo en su garganta se aflojaba. Quiero presentarles mis ideas. Me gustaría que lo consideraran. Las palabras resonaron en la habitación. Su madre, con una expresión de perplejidad, se acercó a la mesa. Eso suena diferente. ¿Estás seguro? La inseguridad en su voz lo fortaleció. Todo lo que quiero es mejorar nuestra situación, y sé que esto puede funcionar. Laura y yo hemos estado trabajando en un plan que podría hacerlo posible. Laura, murmuró su madre, su mirada oscureciéndose. ¿Por qué ella también se deja llevar por sueños? El toque despectivo en su tono evidenció el conflicto que latía entre sus aspiraciones y la tradición familiar. Sin embargo, José sintió que esa oposición, aunque dolorosa, podía transformarse en un peldaño, un catalizador para su crecimiento. Sí, mamá. Ella y yo creemos en este cambio y hemos elaborado un plan que incluso podría beneficiar a todos. Con el uso de tecnologías modernas y enfoques sostenibles, no solo podremos hacer crecer la granja, sino también mostrar a la comunidad que es posible salir del ciclo del miedo y el estancamiento. Su madre lo observó con un nuevo interés, el titubeo en su expresión revelando un destello de curiosidad. Esa chispa era lo que necesitaba, había sembrado la semilla de la posibilidad en su interior, y ahora solo esperaría que ella decidiera nutrirla. Como un rayo de sol en un día nublado, la conexión con Laura resurgió en su mente, y con cada momento que pasaba, se daba cuenta de que, a pesar de sus temores, su valentía estaba tomando forma. Si su familia le daba la espalda, seguiría adelante con Laura. Pero antes de que pudiera seguir más lejos en sus pensamientos, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió su concentración. Su padre entró con una mirada severa, atrayendo toda la atención hacia él. José sintió que el aire se tornaba denso, no podía evitar que la tensión se acumulase en su pecho. ¿Qué es, José? ¿De qué se trata este nuevo plan?, preguntó su padre, su tono más incisivo que nunca. La confrontación inminente se cernía sobre él. Sabía que en este momento se jugaría su futuro, y la respuesta que escogiera podría marcar la diferencia entre seguir adelante o rendirse. Es hora de plantar las semillas de nuestra nueva realidad, pensó mientras levantaba la mirada, buscando una solución en sus entrañas, sintiendo la poderosa conexión que había cultivado con Laura en su corazón. La pregunta ahora era, ¿podría superar esta tormenta familiar y encontrar la fuerza suficiente para mantener su idealismo en el proceso? José tomó aire, consciente de que este era el momento decisivo que había imaginado en su mente. Su padre, figura autoritaria,
lo observaba con un ceño fruncido, y la presión era casi palpable. La historia familiar, arraigada en las tradiciones y el sacrificio, se oponía a su deseo de cambio, pero José se sintió firme. Mi plan se basa en la innovación, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. No se trata solo de mantener lo que hemos hecho, sino de transformar nuestra forma de trabajar y vivir. Quiero introducir técnicas modernas para revitalizar la granja, y sé que hay opciones sostenibles que pueden brindarnos más frutos. El silencio entre ellos fue denso, como si el aire se hubiera detenido, y las palabras de José colgaban en el ambiente, esperando ser absorbidas, analizadas, quizás rechazadas. Su padre arqueó una ceja, aún escéptico, pero la tensión en su expresión comenzó a aflojarse un poco, lo que le dio a José una chispa de esperanza. ¿Piensas que solo porque lees algunos artículos, entiendes el verdadero trabajo que implica esta vida?, replicó su padre, su tono un poco menos agresivo, aunque todavía lleno de desafío. No puedes simplemente cambiar lo que ha funcionado durante generaciones por un par de ideas modernas. Cada respuesta de su padre resonaba en el interior de José, como si cada palabra tratara de anclarlo a una tierra que ya no sentía propia. La rutina, las horas desangeladas de trabajo, su vida como un mero espectador, convertirse en un recuerdo le daba impulso para continuar. Pero papá, ¿no es eso precisamente lo que nos ha mantenido estancados? ¿No es hora de que exploremos nuevas formas de sobrevivir? Ir más allá de lo que conocemos para garantizar nuestro futuro y, sobre todo, el de la familia, contrarrestó, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Sus palabras generaron un momento de reflexión que pareció tomar una eternidad. La imagen de Laura, su entusiasmo, su convicción, le llenó de energía. Había construido una relación basada en la confianza y el deseo genuino de innovar, y esa conexión lo mantenía decidido. José, no estoy en desacuerdo con que el cambio es necesario, pero hacerlo implica riesgos. Y si fracasamos, no solo te fallarás a ti mismo, sino también a toda esta familia. Lo hemos entregado todo por esta tierra, afirmó su padre, el rencor y el temor en su voz palpables. La idea del fracaso era aterradora, pero lo era aún más ceder ante las dudas y las sombras del pasado. José lo sabía, al dar ese paso, se expondría al riesgo, pero también a la posibilidad de crear algo verdaderamente valioso. La lucha interna entre la seguridad de lo conocido y el potencial del futuro lo invadía, y no podía tolerar rendirse. Entiendo tus preocupaciones. ¿Y si probamos a pequeña escala? Puedo demostrarte que mis ideas no son solo sueños. Te pido que me des una oportunidad, una pequeña prueba. Su voz adquirió un leve matiz suplicante, pero convencido de que era el camino correcto. El padre se cruzó de brazos, contemplando a su hijo como si estuviera frente a un desconocido. José notó la lucha interna reflejada en su mirada, la batalla entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de abrirse al cambio. Este momento podía ser el principio de una nueva era o el final de sus aspiraciones. Un mes, finalmente dijo su padre, rompiendo el silencio. Tendrás un mes para demostrar que esto puede funcionar. Solo un mes. Ese margen de tiempo fue como un rayo de esperanza, una puerta entreabierta. José sintió que la oportunidad brillaba ante él, un camino a explorar que podría cambiar su vida y revitalizar su hogar. A pesar de que el tiempo era limitado, se llenó de una nueva determinación. Gracias, papá. No te defraudaré, prometió, la convicción sonando en sus palabras. A medida que su padre dejaba la habitación, la presión en el pecho de José se disipó momentáneamente, pero la realidad de la tarea que tenía por delante se asentó rápidamente. Lo que comenzó como un esfuerzo por desafiar a su familia se transformaba en algo más importante, una batalla interna que determinaría su futuro. Sabía que el próximo paso implicaría prepararse no solo para la implementación de su plan, sino también para el desafío emocional de ganarse la aceptación familiar. Pero lo que no sabía era que más allá de la agricultura, había un componente crucial a descubrir dentro de sí mismo.
Con el tiempo corriendo en su contra y el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros, su próxima decisión podría determinar no solo su éxito en la granja, sino también su propia identidad. Tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos y a la verdad oculta de su conexión con Laura. ¿Podría el amor ser el motor detrás de su transformación personal y profesional? El sol comenzó a asomarse en el horizonte, lanzando destellos dorados sobre las extensiones de la granja. José se encontró en la cocina, su mente ya en plena actividad, elaborando estrategias y planes. No había tiempo para la contemplación, cada minuto contaba. Ese día era el punto de partida de su mes de prueba, y no podía permitirse el lujo de fallar. Mientras tomaba un sorbo de café, su mirada se posó en los viejos recetarios familiares que adornaban la estantería. Sabía que la clave estaba en combinar la tradición con la innovación. Llevaba semanas investigando métodos de cultivo sostenibles y ahora era el momento de ejecutar sus ideas. Pero hacerlo no era solo una cuestión de técnica, se trataba también de cómo comunicar su visión a su padre. Recordó el consejo de Laura, no se trata solo de lo que sabes, sino de cómo lo presentas. Esa idea lo empujó a trazar un enfoque claro que exhibiera los beneficios inmediatos de su metodología. Decidido a demostrar el valor de su propuesta, José empezó a realizar la lista de semillas y recursos que necesitaría. Sin embargo, en cada paso que daba, una sombra de duda lo seguía. ¿Bastaría con elementos tangibles para convencer a su padre? José sabía que ganarse la aceptación familiar implicaba más que solo resultados. Necesitaba crear un ambiente de colaboración, involucrar a su padre en cada decisión, no solo como el patriarca, sino como un aliado. Esa tarde, José se acercó a su padre mientras revisaba las herramientas en el cobertizo. Papá, comenzó, sintiendo un nudo en el estómago. Quiero que venimos juntos en esto. No quiero que solo observes, deseo que seas parte activa de cada paso. Su padre levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Tú? ¿Pedirme mi ayuda? ¿No piensas que estás asumiendo demasiado? La ironía en su voz era palpable, pero detrás del sarcasmo había un pequeño rayo de curiosidad. Solo quiero que experimentes conmigo, insistió José. Si esto funciona, será un esfuerzo conjunto. Y si no lo hace, seré el primero en reconocer mis errores. Las palabras resonaron en el aire, desnudando su sinceridad. Después de una pausa que pareció eterna, su padre asintió lentamente. Está bien, pero promete que no irás demasiado lejos con ideas locas. El negocio familiar no es un juego. Con ese acuerdo tácito, surge una chispa de esperanza en el corazón de José. Había logrado un pequeño, pero definitivo paso hacia la aceptación que tanto anhelaba. A medida que se acercaban los días, él comenzó a implementar los cambios en uno de los campos abandonados. Trabajaron juntos, él exponiendo los métodos, su padre escéptico pero involucrado. Las primeras reacciones del suelo, las mejores prácticas de riego y el uso de biopesticidas comenzaban a dar resultados graduales. La alegría de ver esas primeras hojas verdes brotar revitalizaba el espíritu de ambos, aunque la desconfianza en el fondo de su padre aún seguía latente. Sin embargo, había algo más que lo presionaba. Cada interacción con Laura se volvía más intensa, ella representaba el futuro que deseaba, un futuro donde se pudiera vivir con pasión y autenticidad. Pero también el temor de no estar a la altura de sus expectativas se hacía omnipresente. La conexión entre ellos merecía ser cultivada, y ese mismo amor era el combustible que encendía su deseo de cambio. Mientras la semana avanzaba, José se dio cuenta de que había un lazo aún más profundo que unía sus aspiraciones a su relación con Laura. Cada acción que tomaba en la granja se entrelazaba con la verdad de su vida emocional. La lucha por la aceptación familiar se convertía en un paralelo de su deseo de ser el hombre que ella merecía. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del mes, un mensaje inesperado de Laura, insinuando una oferta de trabajo en la ciudad, sacudió los cimientos de su mundo. ¿Se atrevería a dejar lo que había empezado, por un futuro incierto con ella? Frente a esa realidad,
José tuvo que tomar la decisión más crítica de su vida, donde lo personal se entrelazaba con lo profesional. Podría seguir construyendo su sueño en la granja o arriesgaría todo por el amor que no podía dejar de desear. La semana final llegó rápidamente, y José sentía la presión intensificarse a medida que el plazo se acercaba. Su padre había observado de cerca los progresos en el campo, pero no podía escapar del escepticismo que había arraigado en su propia vida. José se esforzaba día tras día para demostrar la viabilidad de sus ideas, sabiendo que cada pequeño avance también alimentaba su propia confianza. Una mañana, mientras inspeccionaba los cultivos, vio a su padre acercarse con las cejas fruncidas. La tensión era palpable, pero esta vez, algo había cambiado. José percibía un leve atisbo de interés en los ojos de su padre. Los brotes están saliendo bien, comentó su padre, señalando las nuevas plántulas que destacaban entre la tierra. ¿Eres capaz de mantener esto en el tiempo? Sí, papá. He aprendido mucho en estas semanas. Aún hay mucho por hacer, pero puedo ver el potencial, respondió José, sintiendo cómo sus palabras resonaban con la seguridad que había cultivado en su interior. Su padre observó en silencio, como si estuviera sopesando no solo el cultivo, sino también la transformación que estaba ocurriendo en su hijo. La conversación fluyó lentamente hacia sus propias frustraciones sobre la tierra, la lucha por el respeto en la comunidad, y, en un momento de vulnerabilidad, se abrió la puerta de una relación renovada. Durante años, he tratado de hacer lo mejor para esta familia. No pensé que había otra forma, confesó. Tal vez he sido demasiado rígido. Las palabras colisionaron en el aire, y José sintió una mezcla de alegría y alivio. No solo su padre había comenzado a abrirse a la posibilidad del cambio, sino que también había validado sus propios sueños. Papá, esto no se trata solo de los cultivos. Es una oportunidad de crear una nueva forma de vida, para nosotros y nuestra familia, dijo, dejando escapar una sonrisa de esperanza. Días después, Laura lo llamó. José, tengo una oportunidad que quiero discutir contigo. No puedo aceptar el trabajo sin ti, dijo con una determinación que resonó en su pecho. Ella había estado a la vanguardia de la introducción de un programa innovador que requería de su experiencia para ser ejecutado. Era un llamado hacia un futuro prometedor, pero también un desafío hacia la transformación completa de su vida. José se sintió dividido. El amor que compartía con Laura era irrefutable, pero todo lo que había trabajado en su rancho también significaba mucho. Había logrado demostrar que la innovación podía coexistir con la tradición. Sin embargo, la perspectiva de formar parte de un esquema mayor, de impactar a más personas, lo tentaba profundamente. Se planteó la difícil decisión en la quietud del atardecer. Se sentó en su jardín, en la misma tierra que lo había conectado a su historia familiar, rodeado de los cultivos que antes eran solo un producto del trabajo duro. Ahora eran un símbolo de su crecimiento personal. Al mirar hacia el horizonte, comprendió. No se trata de dejar atrás a mi familia. Se trata de abrir nuevas posibilidades para todos nosotros. Finalmente, entendió que su viaje no se resumía únicamente en un camino hacia la modernización de la agricultura, sino también en liberarse de las cadenas del miedo que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. Con la mente clara, José tomó una decisión. Se levantó, sintiendo que la confianza emergía en su pecho. Aunque sería difícil para su padre, iba a contarle sobre la oferta de Laura y discutir cómo podía beneficiar también a la granja. Así fue como, en la mesa familiar, nuevamente bajo la luz matutina que iluminaba su hogar, se esforzó en explicarles a sus padres no solo su visión, sino el valor del amor y la colaboración que había cultivado con Laura. Esto puede significar un nuevo legado, no solo para mí, sino para todos nosotros. Tendremos la oportunidad de incluir prácticas sostenibles y también expandir nuestras posibilidades, les dijo, sintiendo en su corazón que les ofrecía mucho más que solo un cambio profesional. Esa noche, la conversación fue larga y compleja. Pero lo que al principio parecía ser un conflicto, se transformó en una discusión constructiva.
Con el tiempo, su padre comenzó a ver la luz en las ideas de José, sintiendo cómo el amor por su familia podría liberar el potencial que siempre habían tenido como rancheros. La relación entre padre e hijo empezó a florecer. El escepticismo dejó paso a un análisis más matizado. Un mes después, mientras José regresaba de un exitoso día en el campo, ya saboreaba el triunfo. Su padre había comenzado a involucrarse en el proyecto que había imaginado, adaptando elementos tradicionales junto con los nuevos métodos. La granja, una vez más, se sentía viva. Decidido a construir no solo un futuro profesional, sino un vínculo más fuerte con Laura, decidió que su amor no se opondría a sus raíces. Más bien, esa conexión podría ser el pilar que sostenía su espíritu aventurero. Frente a la posibilidad de un nuevo camino, José se dio cuenta de que su viaje no había sido solo un cambio físico, sino una transformación genuina de su entendimiento sobre el amor, la familia y el compromiso. Con el corazón lleno de esperanza, y la tierra fértil bajo sus pies, se sintió finalmente alineado con su destino. Ahora, tenía la confianza y el reconocimiento que tanto anhelaba, no solo de su familia, sino de sí mismo. Había conquistado su miedo, su papel como hijo y su futuro como innovador, y lo más importante, había reconciliado su alma con el amor que había transformado su vida y su visión. Este es el momento de mostrar su apoyo y demostrar que entienden la importancia de compartir estas historias de superación. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de esta travesía. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias de crecimiento personal lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este asombroso final que hemos recorrido juntos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este triunfo.